Buenas. Bien, aquí estamos con la siguiente parte de lo que fue, de lo que es el esquema del siglo XIX en España, ¿no? Que lo dejé al final de cuando murió Fernando VII en 1833. ¿Qué pasó entonces? Bueno, la crisis dinástica ya la comenté en el otro vídeo, en el que, bueno, pues enferma, se cura, quita la ley sálica, la vuelve a poner, total, que al final se muere con la pragmática sanción proclamada. Por lo tanto, hereda el trono su hija Isabel. Pero como era menor, pues tomó la regencia su madre, María Cristina. Vale, ¿qué pasa? Que tenemos a Carlos María Isidro, que el hermano de Fernando VII, que era un poquito bicho y era muy absolutista y muy todo, entonces estaba totalmente en contra de que las mujeres reinaran. Que tú verás qué locura, ¿no? Entonces lo que quería era reinar él. Y claro, él era súper absolutista, entonces, pues calcular. ¿Qué sucedió? Pues que le llevó la contraria a su cuñada María Cristina y claro, María Cristina ¿qué hizo? Pues no le quedó otro remedio que buscar la ayuda de los liberales. Gracias a los liberales, pero a los moderados, ¿eh? No a los muy liberales, a los liberales moderados, que aquí ya empezamos las decisiones dentro de lo que es los partidos liberales, ¿no? Entonces, para, digamos, empezar, digamos, a ver un poquito estos avances liberales, ¿no? María Cristina promulga o establece lo que es el Estatuto Real, ¿no? En 1834, llamada también Carta Otorgada, ¿no? Que es como una especie de constitución raruna, pero no puede serlo porque no está aprobada en Cortes. Es, digamos, como un regalo en plan, venga, parece que voy empezando a ser liberal porque es que no me queda otra, ¿no? Entonces, María Cristina se apoyó en los moderados Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, que era un poquito más radical, pero poco, Toreno e Istúriz, ¿vale? A todo esto estalla la guerra carlista, o sea, nada más, murió Fernando VII. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de la guerra carlista, en 1835 se establece el convenio de Elliot por ambos bandos, porque Elliot era un señor inglés, un observador, y entonces este convenio lo promovió para poder acabar con los fusilamientos indiscriminados durante la guerra carlista de uno y de otro bando, ¿vale? Seguimos. En 1837, gracias a Mendizábal, progresista, se proclama la constitución progresista de este año. Se establece también el motín de la granja. Antes de esto, claro, es que lo estoy diciendo un poquito al revés, el motín de la granja obliga a María Cristina a jurar la constitución de 1812, pero justo después ya se proclama la constitución de 1837, ¿vale? En el 39, pues se establece el convenio de Vergara, que establece la paz entre Espartero y Maroto, es decir, el fin de la Primera Guerra Carlista. Y por último ya tenemos en 1840, toma la regencia Espartero, que es progresista, ¿no? Que fue famosísimo por haber conseguido la victoria liberal en las guerras carlistas. Y estuvo en la regencia 3 años, hasta 1843, que ya fue cuando Isabel II obtuvo la mayoría de edad para empezar a reinar. Ya en 1843 comienza el turbulento reinado de Isabel II, jurando la Constitución y dando paso al periodo conocido como década moderada. Porque fueron 10 años de gobierno liberal moderado. Esto es importante para lo que vendrá después. Como vemos, en 1845 se promulga otra constitución. Esta, como no, va acorde a los liberales y que hay en el poder, los moderados. Así que esta cuestión será de corte moderada. En otro vídeo hablaré de las diferentes de las diferencias entre unas y otras. Otro inciso aquí es comentar que Isabel, al igual que su madre, también aceptó el apoyo de los liberales, pero de los moderados. Recordemos de qué estirpe viene, ¿sabe? Entonces, si quería reinar, tenía que hacer frente a su tío, que seguía dando por saco, que de hecho habrá otra guerra carlista entre 1846 y 1849. Total, que se podría decir que el acceso de los liberales al poder y por tanto del triunfo de las ciertas revoluciones liberales en España fue gracias a una carambola del destino y gracias a que fue una mujer a quien ocupó el trono y les llamó para poder reinar, porque si no, imagínate. En cualquier caso, eh, aquí, ahí están, ahí llegaron y ahí seguimos.
En esta primera época gobernó Narváez y Bravo Murillo. En estos últimos, Bravo Murillo debía afrontar una crisis política interna muy bestia entre moderados, por la continua presión también de los liberales progresistas, porque claro, en 10 años no les dejaron meter cabeza. También en esta primera época pues esta primera época son también diversas leyes. La ley electoral, que estableció el sufragio censitario, recordemos, había que tener una renta mínima para poder votar, es decir, los pobres, cerete. Y solamente los hombres, claro. La ley de ayuntamientos, que establecía que era el gobierno quien elegía a los alcaldes. Esto es importante para luego el conocido pucherazo, ¿no? y el caciquismo, ¿no? Posterior. También se creó la Guardia Civil y también tuvo lugar la reforma fiscal de Mon de 1845. Esta sí es importante, ¿no? Estableció las bases del actual sistema tributario español. O sea, esta es una de las reformas importantes que se llevaron a cabo. Trató de introducir los principios tributarios liberales como de legalidad, suficiencia y generalidad, tratando de implantar un sistema fiscal unificado y eliminando todo lo anterior o la ruptura con el antiguo régimen. Estas cosas anteriores, estos impuestos anteriores eran pues, los diezmos, las alcabalas, los millones, etcétera. Se establecieron así pues, los modernos impuestos directos e indirectos pues, sobre bienes inmuebles, actividades industriales, comerciales, el consumo, hipotecas, etc. Aquí hacemos un pequeño inciso. En 1848 se creó o se fundó el Partido Democrático. Aquí tenemos otro ingrediente más para el cóctel político del siglo XIX, que en otro vídeo también hablaré pues, de las diferencias entre los partidos políticos de la época. Vale, ahora sí, llegamos a 1854, que es cuando Cánovas del Castillo, aquí ya empezamos a salir, empieza a aparecer gente también que ya tendrá más relevancia en el futuro, redacta el Manifiesto de Manzanares y el general O'Donnell lo firma. Y en este se exigía una serie de reformas políticas y unas cortes constituyentes acordes para posibilitar una auténtica regeneración liberal. Recordemos que las reformas moderadas, sí, algo reformaron, pero poco, que eran moderadas, y cambiaron el percal político poquito, ¿vale? Vale, este manifiesto, junto a la revuelta llamada Vicalvarada, dio paso al conocido como Bienio Progresista, liderado por la Unión Liberal, que fue la unión de progresistas y democráticos, ¿vale? Es aquí donde tiene lugar la desamortización de Madoz, que fue de tipo civil, que vino a completar la de Mendizábal de 1833. Aquí hago un pequeño inciso, no lo dije anteriormente en la otra parte del vídeo, que fue durante la regencia de María Cristina, cuando Mendizábal hizo la desamortización religiosa de 1836, y fue muy importante esta desamortización, ¿vale? Ahora sí, sigo. A partir de aquí, de este momento, se alternan los diferentes ideales políticos, ¿no? Después del bienio progresista que acabamos de ver, comenzamos del 56 al 58, una época moderada con Narváez a la cabeza. Este Narváez fue un señor muy peculiar, conocido por su autoritarismo ya en aquella época. Y un intento de constitución que no dio tiempo a aprobar, ¿vale? La non nata, que se llama. Del 58 al 63 fueron 5 años de gobierno de la Unión Liberal otra vez, y a partir de 1866 llega una crisis económica y todo empieza a torcerse para Isabel II. Primero, por el motín en el cuartel de artillería de San Gil entre progresistas y democráticos contra Isabel II. Y segundo, el Pacto de Ostende, ¿vale? Este Pacto de Ostende promovió que en 1868 tuviera lugar la Revolución Gloriosa, provocara que Isabel II tuviera que exiliarse a Francia y comenzara el proyecto democrático, el conocido Sesenio Democrático. Pero esto ya lo voy a dejar para otro vídeo, porque si no se eterniza aquí el tema, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II. Espero que lo hayáis disfrutado.